Continuando con el curso y después de haber visto de manera general cómo es que se construyen las bases de datos, cómo es que se manipulan y se gestionan la creación e incorporación de tablas y bases de datos, pues ahora vamos a continuar con la parte de la estructuración de las queries o las consultas como tal. Primero vamos a revisar la estructura de las consultas, de lo que hablábamos hace algunas clases. SQL tiene un orden para poder ejecutar las queries o las consultas, es decir, nosotros no podemos poner primero un segmentador y luego un select, porque ese no es el orden de ejecución, el cual ejecuta SQL y todos los gestores de bases de datos, MySQL, Postgres, MongoDB, etc. Entonces vamos a primero echar un ojo general de la estructura de las consultas y luego pasaremos a analizar cada una de las instrucciones, empezando por select from, on, where, goodbye, having, etc. Sin embargo, lo que primero deberíamos tener en nuestra mente es qué es una query. Hemos venido hablando a lo largo de esta parte introductoria sobre queries, pero al final, ¿cómo es que se define? Y bueno, query esencialmente es una solicitud de información a una base de datos, es decir, es la forma en cómo nosotros nos comunicamos con los datos, bueno, en este caso con las bases de datos relacionales. En SQL, esto se logra mediante el uso de comandos específicos que permiten seleccionar, filtrar, organizar datos de una base de datos relacional y obviamente dentro de tabla. ¿Para qué sirven las queries? Principalmente las queries son la forma de interactuar con una base y tablas de datos y recuperar la información que uno está necesitando. Pueden ser utilizadas para consultar datos, insertar nuevos registros, actualizar información o eliminar datos no deseados, como hemos visto en las anteriores clases. En general, una query se ve estructurada o tiene esta estructura. Primero se van a seleccionar las columnas de la base de datos que yo tengo, en este caso la base de datos se va a llamar T1. El join nos va a permitir unir tablas. Vamos a unir en este caso la tabla 1 y la tabla 2 en una llave o en una columna que comparten en común. En este caso T1.columna A, que pertenece a la tabla T1, y T2. Columna A, que pertenece a la tabla T2. Where es una instrucción que nos va a permitir filtrar los datos. Group by nos va a permitir agrupar los datos. Having también nos va a permitir, dado una expresión matemática. Order by nos va a permitir ordenar los datos, dado una columna de manera ascendente o descendente. Y limit nos va a permitir limitar la información que queremos recibir. En general, aquí podemos ver, tenemos dos tablas, se convierte en una tabla general grande. Unimos esas tablas o segmentamos esas tablas con respecto a una llave en común. Luego filtramos esa tabla, agrupamos dado una columna, nuevamente filtramos, luego la ordenamos y por último limitamos el número de resultados que queremos recibir. En general podemos revisar que select se especifica o necesita pasar como parámetro la lista de columnas que se desea recuperar. Luego procedemos con join, que en este caso ocupamos cuando necesitamos combinar datos de múltiples tablas. Where, después de seleccionar y haber unido los datos, pues debemos aplicar condiciones adicionales para filtrar según los criterios de especializado. En general, esta es una estructura de consultas que sigue las bases de datos SQL. Y bueno, vamos a revisar cada una de estas funciones generales y luego un poco más avanzadas a ver cómo es que funcionan o se usan dichas columnas, perdón, dichas funciones. Continuando con esta clase, pues vamos a revisar la función o la instrucción join, que al final es una cláusula que se utiliza para combinar filas de dos o más tablas en función de una condición relacional. Esto permite trabajar con múltiples tablas en una sola consulta. Se utiliza cuando necesitamos obtener información que está distribuida en varias tablas. Recordemos que una base de datos relacional está compuesto por varias tablas que se entrelazan o se comunican a través de una primary key y una foreign key, una llave primaria y una llave foreign, y por ende pues tienen relaciones entre diferentes tablas. La cláusula join se utiliza principalmente para enlazar datos relacionados en diferentes tablas, lo que nos permite recuperar información completa sobre un conjunto de datos al unir filas de tablas que comparten claves relacionadas. Dentro de join pues tenemos diferentes tipos de join. Tenemos el inner join, el left join, el right join y el full join, perdón, también el cross join. Básicamente lo que nos indica es cómo se van a unir las diferentes tablas. Aparte de acá abajo tenemos una imagen y vemos que, por ejemplo, tenemos dos bases de datos, el círculo izquierdo y el círculo derecho. En este caso, cuando utilizamos left join, pues vamos a obtener todos los datos de la tabla
de la izquierda y también los datos que tienen en común entre la tabla de la izquierda y la derecha. El inner join hace referencia a que vamos a obtener únicamente la información que comparten ambas tablas, es decir, que están tanto en la tabla de la izquierda como de la derecha. Right join es lo contrario a left join, y lo que nos va a devolver es toda la información que está en la tabla de la derecha, inclusive los datos que comparten. Full outer join lo que nos permite es concatenar o unir todas las dos bases de datos, perdón, las dos tablas en una sola tabla. Es decir, solo estamos uniendo, no hay ninguna segmentación como tal. Y full outer join también nos puede ayudar a obtener información que no comparten las bases de datos, a filtrar la información que no tienen en común. Entonces, al final, lo que nosotros vamos a recibir es una base, una tabla final con todos los datos que no comparten ambas tablas. Recapitulando un poco, pues tenemos que inner join solo devuelve las filas que tienen coincidencias en ambas tablas. Entonces, aquí nosotros podemos revisar el código que con el select, que ya habíamos visto con anterioridad, pues nos va a extraer de la base de datos empleados. Necesitamos el nombre, la columna nombre, y vamos a utilizar la instrucción initJoin para unir estas dos tablas con la tabla de departamentos. En este caso, vamos de la misma manera a llamar departamentos.nombre y vamos a unir ambas tablas con respecto a el ID departamento. Aquí esta parte hace referencia al alias, y es para que en lugar de llamar departamentos.nombre, pues le coloquemos nombre guión bajo. Pero bueno, más importante, pues sale revisar el código con ejemplo. Nos podría quedar un poco más claro. Y procedemos a revisar el ejemplo. No, aquí ya he creado una tabla, bueno, dos tablas en general, que nos va a permitir utilizar las diferentes instrucciones de join. Es posible, pues nosotros podemos colocar un select from, en este caso, autores, para revisar la información de autores, punto y coma, y también podemos colocar de libros, para ver qué información trae libro. Ejecutamos y aquí vemos las dos queries ejecutadas. Tenemos en nuestra base de datos, perdón, en nuestra tabla autores, tenemos el autor ID, el nombre del autor y la nacionalidad, mientras que en la tabla libros, pues tenemos el libro ID, el título, el autor y el año de publicación. Perfecto. Primero lo que buscamos entender o aprender es el inner join. Entonces, para ello, pues empezamos con select, ponemos nuestro from, porque es nuestra tabla base, digamos, con la que vamos a empezar, y aquí libros. Luego, de la base, perdón, de la tabla libros, quiero traer la columna título. El caso está acá abajo, el título, ¿cierto? Y queremos obtener información del nombre del autor. Entonces, aquí nosotros vamos a llamar o hacer referencia a la base de datos autores, por ejemplo, innerjoin, ejemplo aquí, autores. De la misma manera, llamamos a la columna que nosotros queremos hacer referencia, primero referenciando a la tabla, por eso ponemos autores, punto, sería nombre, autor, y aquí nosotros tenemos que especificar la clave en común que comparten ambas tablas. Y como vemos aquí nosotros tenemos autor ID y autor ID. Entonces nosotros podemos buscar el nombre o hacer un merge o unir y ver cuál es el nombre del autor y su título. Como vemos que están en diferentes tablas, nosotros queremos en una sola tabla. Como comparten el autor ID, pues lo ideal sería libros.autor.id, que va a ser igual a autores.autor.id. Vamos a, como vemos, en nuestra tercera query nos devuelve una tabla con información unida de ambas tablas. Tenemos aquí nuestro título y nuestro nombre autor. Vemos que 100 años de soledad fue escrito por Gabriel García Márquez, La Rayuela por Julio Cortázar y 20 poemas de amor por Pablo Neruda. Y es que vemos las tablas principales, pues vemos que hemos unido esta tabla y esta tabla. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que únicamente nos está devolviendo la información que comparten ambas tablas. Es decir, estamos en inner join. Luego podemos revisar lo que es left join. Vamos a ver cómo cambia nuestra estructura cuando aplicamos left join. Bueno, podemos utilizar esta misma, la cual tenemos libros, la tabla libros que vamos a traer la información del título, la base de datos de autores que vamos a traer el nombre del autor, pero en lugar de inner join vamos a poner left join. Inclusive podemos copiar todo esto para ver luego cómo son las diferentes. Aquí left join. Perfecto. Ejecutamos y podemos ver que nuestra query cuarta nos devuelve el otoño del patriarca y nos devuelve el nombre del autor nulo. ¿Por qué? Porque en nuestra tabla de autores pues no tenemos el ID, un ID seleccionado, un ID cuarto en este caso. No hay referencia en nuestra tabla de autores. Por ejemplo, aquí en lugar de null, pues igual podríamos cambiarle a poner 4
Y nos salta un error porque efectivamente no nos permite ingresar cualquier valor porque no está, tiene una restricción, que como es una clave foránea, perdón, una primary key, pues es necesario colocar, en este caso no. Pero bueno, ahorita estamos revisando el tema de left join y vemos que efectivamente cuando usamos inner join, pues nos devuelve únicamente los datos que comparten en común, pero cuando utilizamos left join nos trae toda la información de nuestra left, de nuestra base de la izquierda. Y en este caso, ¿cuál es nuestra base de la izquierda? Pues vendría a ser nuestra query 2, que son los libros. Es decir, esto hace referencia como left. Pero, ¿qué pasa cuando utilizamos right? Bueno, podemos venir acá, copiar, pegar, right. Y vemos que en este caso, pues nos trae toda la información de la tabla de la derecha. En este caso, la tabla de la derecha son los autores. Y como en este caso vemos que todos los autores, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Pablo Neruda, con su ID 1, 2, 3, todos están referenciados en la tabla de libros. Por lo tanto, es oportuno que nos devuelva una base de datos similar a nuestra tabla de inner join. Pero ¿qué pasa cuando nosotros añadimos un nuevo elemento a nuestra tabla autores? Vemos que ejecutamos de nuevo. Perdón, me faltó añadir una coma al final, por eso el error. Pero ahora podemos revisar que en el último dado que le hicimos right join y hemos agregado una nueva fila de datos a nuestra tabla autores, pues vemos que tenemos el autor Mateo, pero no tiene ningún título escrito. Luego podemos revisar por último el full join.